está compuesta de otras subzonas, ¿sí? Que va desde la superficie del suelo, ¿sí? La superficie terrestre, hasta la superficie freática, que yo les había dicho que comúnmente la superficie freática es lo que se denomina comúnmente la napa, ¿sí? La napa freática. Bueno, hablando con propiedad la llamamos superficie freática, ¿sí? Entonces, la zona de aireación o zona no saturada es la comprendida entre la superficie terrestre y la superficie freática. Y la zona saturada es la que se encuentra de la superficie freática hacia abajo, ¿sí? Dentro de lo que es la zona subsaturada o no saturada, podemos reconocer tres subzonas, ¿sí? La primera, es decir, la primera desde la superficie terrestre, es la subzona de evapotranspiración, ¿sí? Y la particularidad que tiene esta subzona, que obviamente está comprendida en los primeros centímetros de profundidad del suelo, y tiene el espesor, ¿sí? Que va a ser variable, dependiente del largo radical de la vegetación existente, ¿sí? Cuanto más largas sean las raíces de la vegetación existente en ese ambiente, ¿sí? Mayor va a ser el espesor de esta subzona, ¿sí? También van a encontrar que se llama subzona edáfica, ¿sí? Entonces puede conocerse con estos nombres, subzona de evapotranspiración o subzona edáfica, ¿vale? Tengan en cuenta que como recibe estos nombres porque justamente depende, ¿sí? De la vegetación, ¿sí? Precisamente del largo radical, del largo de las raíces de la vegetación en este lugar, ¿sí? Esta subzona, además, tiene la característica de que va a ser la subzona con más contenido de materia orgánica, ¿sí? Con más contenido de microorganismos, ¿sí? Por lo tanto es la subzona más fértil y es muy importante a la hora de actuar como filtro ante una eventual contaminación, ¿sí? Justamente por estas características que les acabo de mencionar, ¿sí? O sea que siempre es muy importante o sea que el espesor de la zona no saturada, ¿sí? Para una eventual contaminación, y dentro de la zona no saturada es muy importante la subzona de evapotranspiración o la subzona edáfica, ¿sí? Justamente porque dentro de toda esta zona va a ser la que más contenido de materia orgánica, material vegetal, microorganismos tenga, ¿sí? Bien, por debajo de la subzona edáfica o de evapotranspiración, tenemos una zona intermedia, ¿sí? Que muchas veces puede no estar presente si la superficie freática se encuentra muy cerca de la superficie terrestre, ¿sí? Les decía, una subzona intermedia ¿entre qué? Entre la subzona edáfica y la subzona capilar. Esta subzona capilar es la que se encuentra, o sea, la subzona que se encuentra inmediatamente por encima de la superficie freática, ¿sí? Pero a pesar de comprenderse, o sea, de estar comprendida en la subzona, en la zona no saturada, ¿sí? Tiene la particularidad de que en esta subzona capilar los poros sí están llenos de agua. Este espesor de la subzona capilar no es muy grande, ¿sí? Son apenas unos centímetros. Sin embargo, esta subzona tiene sus poros llenos de agua. Entonces ustedes me preguntarán, ¿por qué la consideramos dentro de la zona de aireación? ¿Sí? Bueno, es una excepción que hacemos porque el agua que llena los poros de esta subzona, ¿sí? No desciende por gravedad a lo largo de los centímetros de suelo, sino que asciende en contra, ¿sí? de la fuerza gravitatoria, ¿sí? De la acción gravitatoria, ¿sí? Asciende desde la superficie freática por capilaridad, ¿sí? Por eso, a pesar de
tener sus poros llenos de agua, esta subzona la consideramos dentro de la zona de aireación, ¿sí? O zona no saturada, justamente porque es una particularidad de esta subzona, ¿sí? ¿Esto se entendió? Sí, profe. Sí, bien. Sí, una consulta, profesora. Sí. El efecto que se produce cuando asciende por capilaridad el agua es más o menos similar al efecto que producen las raíces de las plantas cuando absorben agua del suelo. Sí. ¿O no tiene nada que ver? ¿Vos decís un efecto parecido en qué sentido? Sí, en el sentido de que es como una succión que hay por un efecto de claro, presión que se produce. Exacto, sí. Siempre vos tenés en cuenta que el ascenso capilar de este agua, ¿sí? Se produce en contra de la acción gravitatoria, ¿sí? Por lo tanto está respondiendo a una fuerza, ¿sí? En esta subzona, ¿sí? que ya les digo, no necesariamente es muy extensa, ¿sí? Todos los poros de esta zona están llenos de agua debido a una acción de capilaridad, ¿sí? Es decir, agua que asciende por capilaridad en contra de la acción gravitatoria y llena los poros de agua de esta subzona, ¿sí? Bien. Gracias. No, de nada. Y como les decía antes, algo importante que dice acá, ¿sí? Es en la franja edáfica, ¿sí? O esta subzona de evapotranspiración o edáfica, que yo les decía que puede llamarse de las dos maneras, donde se produce la mayor incorporación de sales solubles, ¿sí? Que después van a tener un efecto en lo que es el agua subterránea, ¿sí? Acuérdense que toda el agua que llega a atravesar la superficie freática y por lo tanto después formar parte del acuífero, ¿sí? Es agua que infiltra por el terreno, ¿sí? Y después, bueno, sigue un movimiento descendente, ¿sí? A lo largo de todo el perfil de suelo. Bien. Les decía, la subzona capilar, ¿sí? Tiene la particularidad de que el agua en esta zona asciende por capilaridad en forma de una banda continua, hasta conforma una subzona, ¿sí? Y su espesor va a depender de la granulometría de los materiales presentes. ¿Qué quiere decir la granulometría? Bueno, la medida de las partículas del suelo y de los granos del terreno. ¿Mm? Y les decía que la subzona intermedia es la existente entre la subzona de evapotranspiración y la subzona capilar, que puede no existir, ¿sí? Como en el caso de que en aquellas zonas donde la superficie freática esté muy cerca de la superficie terrestre, o puede contener varios metros. Y eso es muy variable. ¿Sí? Bien. Habíamos visto también a la infiltración como uno de los procesos, ¿sí? Intervinientes en el ciclo hidrológico. Repasando, habíamos visto que la infiltración es el movimiento vertical descendente, ¿sí? De arriba hacia abajo de agua, entre lo que es la superficie terrestre y el nivel freático, ¿sí? Esperen que ahí viene entrando. Vuelvo. Pero ahora hacemos una distinción, ¿sí? Entre dos tipos de infiltración, ¿sí? Llamamos infiltración total bruta a la cantidad de agua que atraviesa verticalmente el subsuelo, ¿sí? Es decir, agua que atraviesa la superficie terrestre, ¿sí? Y sigue un movimiento descendente a lo largo del perfil del suelo. Ahora, llamamos infiltración eficaz, ¿sí? Que también es la que conocemos como agua de recarga, ¿sí? Agua de recarga del acuífero, ¿sí? A la proporción de agua infiltrada que llega efectivamente a la zona saturada.
¿Y por qué se hace esta distinción? Acuérdense que nosotros vimos, cuando vimos los procesos del ciclo hidrológico, que había agua, ¿sí?, que atravesaba la superficie terrestre, pero no necesariamente llegaba a la superficie freática. Como nombramos hace unos minutos, ¿sí?, había escorrentías, como por ejemplo la hipodérmica o subsuperficial, ¿sí?, en donde el agua atravesaba la superficie terrestre, pero después seguía un movimiento lateral, ¿sí?, a lo largo del perfil del suelo, y eventualmente volvía a aflorar a superficie cuando ese agua cortaba la pendiente del terreno, ¿sí? O también hay agua que atravesaba la superficie terrestre y recorría de forma descendente unos centímetros del suelo y era absorbida por las raíces de la vegetación. Entonces, es agua que infiltra en el terreno, pero no necesariamente alcanza la superficie freática, ¿sí? Por eso se hace esta distinción entre dos tipos de infiltración. Entonces, les decía, la infiltración total bruta, ¿sí?, que decimos que es la cantidad, toda el agua que atraviesa verticalmente el subsuelo, pero solamente es la infiltración eficaz aquella que llega efectivamente a la zona saturada, ¿sí? Es decir, llega a la superficie freática y pasa a conformar, a ser parte del agua subterránea, ¿sí? Profe, ¿el subsuelo hasta dónde Sí. llega? ¿A qué zona? ¿Cómo? ¿El subsuelo hasta qué zona llegaría? De las que marcó antes. De las que marqué antes. Sí. Porque usted dijo que la otra era... Es decir, sí, yo les decía, la infiltración bruta, ¿sí?, recorre un movimiento descendente, o sea, atraviesa la superficie terrestre, ¿sí?, y sigue un movimiento descendente por acción gravitatoria. Ahora, ese agua puede escurrir lateralmente, ¿sí?, a lo largo de la escorrentía, o sea, formando parte de lo que es la escorrentía subsuperficial, ¿sí? O, por ejemplo, puede atravesar, infiltrar y atravesar la superficie del terreno y ser absorbida por la vegetación, ¿sí?, a través de las raíces. Entonces no llega a lo que es la superficie freática. Okay. La que sí llega a la superficie freática, sí, es la infiltración eficaz. Y una vez que llega a la freática, ¿sí?, a la superficie freática, empieza a formar parte de lo que es la zona saturada, es decir, va a formar parte del acuífero. Ya vamos a ver lo que es acuífero, si todavía no lo vimos. ¿Sí? Pero una vez que atraviesa la superficie freática, empieza a conformar lo que es el agua subterránea propiamente dicha. ¿Sí? Bien. Siguiendo un poquito con lo que es la distribución del agua en el suelo, reconocemos distintos tipos de agua, ¿sí?, en la zona de aireación, dependiendo de cómo esté su disponibilidad, por ejemplo, para las plantas, ¿sí?, y en relación a las partículas del suelo. Entonces tenemos el agua higroscópica, el agua pelicular y el agua gravitacional, o también llamada agua libre, ¿sí? El agua higroscópica, eso también seguramente lo vieron en EDAFO, ¿sí?, para quienes hayan cursado EDAFO. El agua higroscópica es aquella que se encuentra unida, ¿sí?, a las partículas del suelo por una fuerza de absorción que es muy grande, es muy intensa. Entonces, está tan adherida a las partículas del suelo que ni siquiera puede ser aprovechable por las plantas. O sea, ni siquiera las raíces de la vegetación son capaces de vencer esa fuerza de absorción por la cual el agua está adherida a las partículas del suelo. ¿Sí? O sea, las fuerzas de succión vegetales, ¿sí?, de las raíces de la vegetación, son menores a las fuerzas de absorción a la cual está adherida el agua a la partícula del suelo, ¿sí?
Entonces, es un contenido, o sea, el agua higroscópica hace referencia a un contenido de humedad en el suelo, ¿sí?, en el cual las plantas no son capaces de satisfacer sus necesidades de agua. ¿Sí? No son capaces de absorberla porque la fuerza de absorción del agua a las partículas del suelo es mucho más fuerte. ¿Sí? Sí, sería como el punto de marchitez permanente, ¿no? Digamos, esa parte. Tiene que ver con eso, no es exactamente el punto de marchitez. Ahora, no sé si es la primera que viene o la siguiente, repasamos ese concepto, pero tiene que ver con esto. Y es un contenido de humedad en el cual, o sea, del suelo, en el cual las plantas no pueden aprovechar ese agua, o sea, no pueden absorber ese agua porque está muy adherida a las partículas del suelo por fuerzas de absorción. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Otro tipo de agua que podemos reconocer es el agua pelicular. ¿Sí? Y la característica de este tipo de agua es que envuelve a lo que es la partícula con su agua higroscópica, llenando los microporos del suelo. Se encuentra retenida, ¿sí?, en el suelo y solo puede ser aprovechable por las plantas. ¿Por qué digo solo puede ser aprovechable por las plantas? Porque, por ejemplo, en el caso de hacer una extracción de agua en un bombeo, no es el agua pelicular la que estaríamos extrayendo, ¿sí? Porque es un agua que, si bien está adherida al suelo, ¿sí?, llenando los microporos, con una fuerza menor al agua higroscópica, ¿sí?, porque fíjense que este agua sí puede ser aprovechable por las plantas, o sea, las raíces sí son capaces de absorber este agua, sin embargo, no es el agua que nosotros podríamos extraer, ¿sí? Esa fuerza sí que no la podemos vencer, ¿sí? Entonces, el agua pelicular es la que se encuentra envolviendo a la partícula del suelo, ¿sí?, y al agua higroscópica, y además llena, ¿sí?, los microporos del suelo, pero sin embargo no es, o sea, solo es un agua aprovechable por las plantas, o sea, es el agua que sí absorben las plantas para su ciclo vital. Y por último, tenemos el agua gravitacional o libre, y es el agua que se mueve por acción gravitatoria, ¿sí?, en donde la fuerza gravitatoria supera las fuerzas de absorción y de tensión superficial existentes en el subsuelo, y es un agua que se mueve, ¿sí?, de manera vertical, ¿sí?, a lo largo del subsuelo, y obviamente siguiendo un movimiento descendente. Esa es el agua que llamamos agua gravitacional o agua libre. La que solo, o sea, la que se mueve por acción gravitatoria. ¿Sí? Entonces, fíjense en este esquema simple, en donde tengo representado el perfil del suelo. Fíjense que acá en esta línea más gordita, celeste, sería la superficie freática, ¿sí? Fíjense que inmediatamente por encima de la freática se encuentra esta franja capilar o subzona capilar, ¿sí?, con las flechitas indicando el ascenso de agua por capilaridad. ¿Sí? Esta sería la zona intermedia, la subzona intermedia, y esta sería, ¿sí?, la subzona edáfica o subzona de evapotranspiración. Que fíjense que el espesor de esta subzona coincide con el largo radical de la vegetación. ¿Sí? Y por debajo de la superficie freática tenemos la zona saturada, en donde todos los poros del terreno están llenos de agua. ¿Sí? Entonces, fíjense, tanto en la zona, en la subzona edáfica, como en la subzona, acá no está indicado, pero también podría ser en la subzona intermedia, ¿sí? Si yo agrando, ¿sí?, como esto se agranda con, no sé, como si tuviera una lupa, ¿sí?, estoy viendo estas partículas, ¿sí?, partículas del suelo.
el agua esta celeste que recurre cada partícula sería el agua capilar, ¿sí? El agua que puede ser aprovechada por las plantas. El agua higroscópica es la que está marcada en rojo, ¿sí? Que está tan adherida a las partículas del suelo que ni siquiera las plantas pueden absorberla, ¿sí? Y el agua que eventualmente está llenando los poros del terreno es el agua gravitacional. Que fíjense, como me encuentro en la zona no saturada, ¿sí? Voy a tener poros que pueden estar eventualmente llenos de agua, pero también voy a tener poros que estén llenos de aire, o como en este caso va a tener aire y agua, ¿sí? Algo que no ocurre en la zona saturada, donde los poros sí o sí están llenos de agua. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Sí. Perfecto. Perfecto. Y en este esquema, digamos, vuelve a representar lo mismo que les venía diciendo. Acá lo que varía es la profundidad de la superficie freática, que como yo les decía, en el primer caso es, bueno, están bien diferenciadas cada zona y cada subzona, pero fíjense cómo puede ir variando, ¿sí? El espesor de lo que es la subzona intermedia y de la subzona capilar y edáfica, ¿sí? Cuando las freáticas se encuentran más cercanas a la superficie. Y fíjense en estos casos, ¿sí? En donde ni siquiera tenemos una franja edáfica bien diferenciada, ¿sí? Porque la freática está tan poco profunda, ¿sí? Que ni siquiera tenemos una franja edáfica bien diferenciada y tampoco tenemos una franja intermedia existente, ¿sí? Bien. Y ahora refrescamos y hacemos referencia, ya ahora que vimos los tipos de agua que pueden encontrarse en el subsuelo, y bueno, no me acuerdo quién me preguntó porque no puedo ver quién habló, pero tenemos el concepto de punto más de Marchipel, ¿sí? Fíjense, el grado de humedad del suelo hace referencia, o sea, ese concepto yo se los muestro, seguramente lo hayan visto en EDAFO, pero no importa, lo refrescamos. Sin embargo, es un concepto que solo podemos obtenerlo en el laboratorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace referencia a la relación existente entre el peso de una muestra respecto al peso de una muestra seca, ¿sí? Es decir, yo voy a un sitio que voy a muestrear, tomo una muestra de suelo, ¿sí? La peso, o sea, peso esa muestra en ese momento, o al llegar al laboratorio, ¿sí? Si no cuento con algún tipo de balanza al momento del muestreo, lo peso en el laboratorio y después, o sea, tomo nota de ese peso y después lo meto en una estufa, ¿sí? Lo someto a esa muestra a un secado, ¿sí? Y una vez que se seca esa muestra, o sea, que se evapora completamente el agua contenida en esa muestra, ¿sí? Vuelvo a hacer ese peso, o sea, vuelvo a pesar la muestra. La diferencia del peso entre la muestra previa al secado y después del secado me va a dar el grado de humedad contenido en ese suelo, ¿sí? Otro de los conceptos relativos al agua en el suelo es la capacidad de campo, que ya lo habíamos visto cuando vimos balance, ¿sí? El balance hídrico o balance hidrológico. ¿Qué era la capacidad de campo? Era el máximo grado de humedad de un suelo, ¿sí? Que ha perdido su agua gravitacional. ¿Sí? O sea, volvemos a hablar de capacidad de campo, pero ahora que sabemos lo que es el agua gravitacional, afinamos la definición del concepto, ¿sí? Es decir, la capacidad de campo es el máximo grado de humedad de un suelo cuando este suelo ha perdido su agua gravitacional, es decir, el grado de humedad de un suelo cuando se tiene en cuenta el agua capilar o pelicular y el agua higroscópica, ¿sí?
Sí. Bien. Y ahora sí viene también el punto de marchitez. ¿Sí? El punto de marchitez o punto de marchitez permanente hace referencia al grado de humedad, es decir, al contenido de humedad en que las plantas ya no son capaces de absorber agua. ¿Sí? Es decir, cuando el suelo está sometido, por ejemplo, a prolongados periodos de sequía o de falta de precipitación, ¿sí? Sumado a altas temperaturas en el que toda el agua del suelo se va evaporando, ¿sí? Que ya no queda ni siquiera el agua pelicular disponible para las plantas, ¿sí? Sino que ese suelo dispone del agua higroscópica, ¿sí? Pero que no es aprovechable para las plantas. Entonces, en ese punto se denomina el punto de marchitez o punto de marchitez permanente, ¿sí? Que hace referencia al grado de humedad en que ni siquiera las plantas son capaces de absorber agua. ¿Sí? Y por último, el agua útil, que es un término también bastante usado, por ejemplo, en agronomía, ¿sí? Que resulta de, bueno, la diferencia entre lo que es la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Sí? Se los pongo acá para que sepan, por si leen en algún momento agua útil, para que sepan a qué se está haciendo referencia con ese concepto. ¿Sí? Sí. Bien. Desde el punto de vista de lo que es hidrogeología, tanto el agua higroscópica como el agua pelicular no representan un mayor interés, ¿sí? Porque, como les decía antes, la base del estudio de la hidrogeología es el agua subterránea, ¿sí? Entonces, tanto el agua higroscópica como el agua pelicular no representan de gran interés para lo que es la hidrogeología, porque no son los tipos de agua que se mueven por acción gravitatoria, y como les decía, no son las aguas que podríamos extraer mediante un bombeo, por ejemplo. Y lo mismo sucede desde el punto de vista agronómico, ya que las fuerzas interactuantes son superiores a las fuerzas de succión de las plantas. ¿Sí? Bien. Bueno, es otro esquema que resume más o menos lo mismo, ¿sí? Fíjense cómo se hace un zoom de esta parte, de una sección de la zona no saturada, en donde tenemos los poros, ¿sí? Que algunos están llenos de agua y otros que no, ¿sí? Por eso decimos que es la zona de aireación o no saturada. En cambio, cuando analizamos una sección de la zona saturada, todos los poros se encuentran llenos de agua, ¿sí? Bien. Definamos un poquito mejor lo que es la superficie freática, ¿sí? Habíamos dicho que todos los poros o fisuras del terreno, ¿sí? Del perfil del suelo, se encuentran saturados hasta la superficie freática, o sea, de la superficie freática hacia abajo todo está lleno de agua, ¿sí? Entonces, la superficie freática, ¿sí? Es una superficie que está formada por puntos de presión igual a la atmosférica, ¿sí? La superficie freática constituye una superficie en la cual todos sus puntos están a presión igual a la atmosférica. Por debajo de la superficie freática, ¿sí? La presión va a ser mayor a la atmosférica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Por debajo de la superficie freática, la presión, les decía, es mayor a la atmosférica y el agua debe ascender succionando en contra de la gravedad, ¿sí? Por eso decimos que en la franja capilar el agua asciende por capilaridad en contra de la acción gravitatoria, y si nosotros quisiéramos hacer una extracción, ¿sí? A través de un bombeo, por ejemplo, forzamos ese ascenso del agua, ¿sí? En contra de la acción gravitatoria. O
ejercemos un trabajo para realizar esa extracción del agua, ¿sí? Debemos vencer la acción gravitatoria que está actuando sobre ese agua. Muchas veces van a oír hablar o van a leer también sobre nivel freático. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre superficie freática y nivel freático? El nivel freático es cuando la superficie freática es cortada, ¿sí? Es atravesada por un pozo. O sea, netamente hace referencia a una acción antrópica, ¿sí? A cuando se hace un pozo, por ejemplo, de captación, ¿sí? Y se intercepta lo que es la superficie freática. Entonces, la superficie freática dentro de esa captación es lo que se conoce como nivel freático en ese punto. Profe, ¿Sí? entonces, debajo de la superficie freática y en la franja capilar suceden como el mismo efecto del movimiento de agua, por así decirlo, que ascienden. O sea, ¿en las dos pasa lo mismo? ¿O entendí mal? En la superficie freática, digamos, la superficie freática es una superficie que tiene la característica que tiene la particularidad de que todos sus poros se encuentran llenos de agua. Y a la vez, por eso digamos es el límite que divide la zona saturada de la zona no saturada. Y al mismo tiempo tiene la particularidad de que todos sus poros y todos los puntos a lo largo de la superficie freática están a la presión atmosférica. Por debajo de la superficie freática, la presión es mayor a la atmosférica, ¿sí? Y por encima de la superficie freática, ¿cómo les parece que va a ser la presión? Es igual o menor. Exacto, menor o igual a la atmosférica, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, profe, la superficie freática sería todo lo que está saturado, digamos, de agua, ¿no? Donde están todos los poros llenos de agua. Y el Exacto, nivel, el nivel sería superior cuando yo hago un pozo y ya, ya me encuentro con la superficie freática, ahí sería el nivel. Claro. El nivel freático hace referencia a esa profundidad, ¿sí? A la que se intercepta la superficie freática. Entonces llamamos nivel freático a la freática dentro de esa captación. Está bien, sí. ¿Sí? Es una diferencia sutil, pero es importante porque es conceptual, ¿sí? Y en hidráulica es muy importante tener en cuenta estos conceptos para no confundir. Profesora, Bien, la parte que está por debajo de la superficie freática, que está a mayor presión, ¿no? Sí. ¿Produce algún efecto sobre la cantidad de líquido que tiene la superficie freática como de empuje? Ahora vamos a ver, claro, ahora vamos a ver cómo es el comportamiento de las distintas formaciones y cuál es la clasificación, porque hasta ahora conocemos acuíferos, no sé, conocemos porque seguramente escucharon hablar, ¿sí? de acuíferos, pero hay otras clasificaciones y obviamente va a estar relacionado con la estructura y el comportamiento frente al agua. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Bien, por lo general la superficie freática, ¿sí? Es aproximadamente, digamos, paralela a la topografía, o sea, quiere decir que acompaña bastante, ¿sí? la topografía del terreno. Pero no siempre se da esto, ¿sí? Muchas veces la freática está bastante más abajo de lo que es la topografía. ¿Sí? Y a veces se dan estos casos que se llaman acuíferos colgados, ¿sí? Cuando la superficie freática regional se encuentra, como les decía, a más profundidad, ¿sí? Que por ejemplo en este caso de arriba, y existe un nivel impermeable que esté sustentando, es decir, que esté sosteniendo de alguna manera este acuífero. Ahora lo van a entender mejor cuando veamos la clasificación de los acuíferos, ¿sí?
Pero en cualquiera de los casos, la superficie freática, digamos, en el terreno no es muy nítida, ¿sí? Siempre existe una, como les decía, la franja capilar por encima de lo que es la freática, ¿sí? Ahora vamos a ver justo viene ahora, la clasificación de los acuíferos, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora una clasificación propiamente dicha de lo que son las formaciones geológicas según el comportamiento frente al agua. Es decir, de acuerdo a la capacidad que tienen para poder almacenar y transmitir el agua. ¿Sí? Les decía, seguramente habrán escuchado hablar de acuíferos, pero quizás no tanto de acuitardos, de acuifluos o de acuífugos. ¿Sí? Entonces vamos a ver a qué hace referencia cada una de las clasificaciones. Tengan en cuenta, como les decía recién, esta clasificación está hecha en base a la capacidad de las distintas formaciones geológicas, y con formaciones geológicas me refiero a la estructura de ese suelo, de ese perfil de suelo, ¿sí? A la litología, a la textura, ¿sí? Que obviamente le va a conferir a ese ambiente, a esa formación geológica, una cierta capacidad y nos va a permitir, por ejemplo, establecer esta clasificación. ¿Sí? Acuífero. ¿Qué es el acuífero? El acuífero es una formación geológica que permite tanto el almacenamiento de agua como también el desplazamiento, o sea, su movimiento o transmisión a través de los poros y grietas existentes en esa formación, con la particularidad de hacer de hacer las tres cosas, digamos, almacenar, desplazar o transmitir el agua en cantidades muy importantes, en cantidades muy grandes. Por eso es que a la hora de hacer una extracción, por ejemplo, una explotación, ¿sí? El acuífero es la formación geológica ideal, porque no solamente almacena agua en gran cantidad, sino que a la vez la transmite con facilidad. ¿Sí? Por lo tanto, también es la forma más fácil de extraer agua de un acuífero y a la vez es la forma más económica. ¿Sí? Porque como la almacena en grandes cantidades y a la vez la transmite con facilidad, ¿sí? Digamos, hacer una explotación de un acuífero o una extracción del agua de un acuífero es, digamos, lo más sencillo y lo más económico. Entonces, el acuífero es una formación geológica, ¿sí? Que tiene la capacidad de almacenar agua y de transmitirla en grandes cantidades. El acuitardo o los acuitardos son formaciones geológicas que también son capaces de almacenar agua en cantidades muy grandes, muy importantes, pero la transmisión, ¿sí? Es menor que en el caso de los acuíferos. ¿Sí? En todo caso, no es que no son capaces de transmitir el agua, sino que lo hacen de una manera mucho más lenta, mucho más gradual. ¿Sí? No es posible hacer o realizar una explotación directa, pero sí el acuitardo puede recargar a otros acuíferos. ¿Sí? Son los que ya vamos a ver que hay otro tipo de clasificación de acuífero en cuanto a lo que es su estructura, pero digamos, son los acuitardos los que también suelen denominarse formaciones semipermeables. ¿Sí? Bien. Los acuícludos también tienen la capacidad, o sea, son formaciones geológicas que almacenan agua en grandes cantidades, pero no la pueden transmitir, o sea, no tienen la capacidad de transmitirla. El agua se encuentra encerrada en los poros de formación, o sea, en los poros de la formación geológica y no pueden liberarse. ¿Sí? Ya vamos a ver que esto también obviamente está relacionado al tipo, ¿sí? a la estructura del suelo y al tamaño de las partículas del suelo, ¿sí? A la textura. Y los acuífugos ya directamente son incapaces de almacenar agua y por lo tanto de transmitirla. O sea, no almacenan ni transmiten el agua. Son totalmente impermeables, excepto por
pequeñas fracturas que puedan llegar a existir en la roca y que puedan por eso permitir la transmisión de cierta cantidad de agua, ¿sí? Pero si no, son formaciones geológicas que no son capaces de almacenar ni transmitir el agua. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Esta es una clasificación de las formaciones geológicas en referencia o en relación a las capacidades que tienen tanto de almacenar como de transmitir el agua. ¿Sí? Bien. Vamos a ver algunas propiedades que tienen las formaciones geológicas. ¿Sí? Una de las propiedades, que es un parámetro que ya deben conocer, es la porosidad. ¿Sí? Vamos a ver la porosidad total y la porosidad efectiva. La porosidad total es un parámetro que hace referencia, como su nombre lo indica, ¿sí? a los poros del terreno. Ahora, ¿cómo medimos esa porosidad? Bueno, la porosidad la medimos en términos del volumen total de poros, ¿sí? existentes en el suelo en relación al volumen total de la roca. Entonces, generalmente no, lo expresamos en forma de porcentaje, ¿sí? El volumen total de poros con respecto al volumen total de roca. Y acá les dejo una tablita con los rangos de porosidad total comúnmente encontrados en los suelos y particularmente para texturas arcillosas, limosas, ¿sí? arenas medias, etc. Pero insisto, la porosidad total es el volumen total de los poros del suelo con respecto al volumen total de roca. E insisto, ¿por qué? Para hacer la distinción con la porosidad efectiva. La porosidad efectiva hace referencia al volumen de poros interconectados respecto al volumen total de roca. No es lo mismo que la porosidad total. ¿Sí? La porosidad efectiva hace referencia al volumen de poros que tienen conexión entre sí. ¿Sí? Al volumen de poros interconectados respecto al volumen total de roca. También este parámetro, como es muy difícil de medir, se entiende como el volumen de agua drenada por gravedad a lo largo del perfil del suelo. ¿Sí? También les dejo una tablita con referencias, ¿sí? de rangos de porosidad efectiva comúnmente hallados. La porosidad eficaz depende de la porosidad total y de la distribución del tamaño de las conexiones entre los poros. A mayores conexiones, ¿sí? existentes, la porosidad total y la eficaz se van a parecer mucho. ¿Por qué? Porque la porosidad total hablaba del total de volumen, del volumen total de los poros existentes, ¿sí? Cuanto mayor conexión haya entre esos poros existentes en el suelo, mayor va a ser la semejanza entre lo que es la porosidad efectiva y la porosidad total. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo para poder, digamos, visualizar un poquito más lo que es el concepto de la porosidad efectiva. ¿Sí? Supongan que disponemos de 1 metro cúbico de arena seca, ¿sí? que va a ser este cubito de arena. ¿Sí? Ustedes sepan que tiene 1 metro cúbico, este es su volumen. ¿Sí? 1 metro cúbico es igual a decir 1000 decímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Disponemos de 1 metro cúbico de arena seca, a la cual yo le tengo que introducir agua. Está seca, la quiero mojar. ¿Sí? Le tengo que introducir agua hasta que esté completamente saturada. Para ello, en este ejemplo, para saturar este metro cúbico de arena, necesito 280 litros de agua. ¿Sí? Después voy a dejar escurrir a esta arena. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Cuando yo la dejo escurrir, va a haber agua que escurra. ¿Sí? Voy a poner un recipiente abajo para poder recoger todo ese agua que está drenando, que está escurriendo, y lo que voy a recoger son
160 litros. ¿Sí? Es decir, de los 280 iniciales que le agregué para que se sature, yo recojo 160 litros. Evidentemente, hay una cantidad de agua que se quedó en la arena, ¿sí? Que se quedó retenida. ¿Se entiende hasta acá? Si no lo visualizan como con un granito de arena, imagínense la esponja que usamos para lavar los platos, ¿sí? Yo tengo la esponja seca. Abro la canilla, la meto adentro de la canilla. Obviamente la esponja va a empezar a absorber agua hasta que se sature y empiece a chorrear, ¿sí? En ese momento, cuando yo la saturo de agua, cierro la canilla y la dejo escurrir en una rejilla y abajo pongo un recipiente para poder recoger todo ese agua, ¿sí? Va a llegar un momento en que el agua va a dejar de escurrir. Entonces yo voy a tener a la esponja totalmente húmeda, que si yo seguramente la aprieto va a liberar más agua, pero no es lo que quiero, ¿sí? Yo quiero que drene naturalmente, ¿sí? Me va a quedar, después de un rato, la esponja totalmente húmeda y voy a tener agua en ese recipiente. Toda ese agua que drenó por gravedad, ¿sí? Porque yo la dejé escurrir, va a ser igual a la porosidad eficaz, ¿sí? Acuérdense que vuelvo a la filmina anterior. Yo les decía que la porosidad efectiva hace referencia al volumen de poros interconectados respecto al volumen total de roca. Y también este concepto puede entenderse como el volumen de agua drenada por gravedad, ¿sí? Entonces, todo ese volumen de agua que yo recojo en el recipiente corresponde a la porosidad eficaz. ¿Qué quiere decir? Que es agua, ¿sí? Que quedó, o sea, que siguió los caminos a través, o sea, el agua dentro de la esponja o dentro de esa arena son infinitos y no tenemos modo de conocerlos. Pero sí sabemos que hay conexión entre poros, por eso decimos esto de que la porosidad efectiva hace referencia al volumen de poros interconectados, ¿sí? Y es a través de estos poros interconectados en los que el agua sigue un determinado recorrido, ¿sí? Que es análogo al perfil del suelo. O sea, el agua que ingresa, o sea, que infiltra al suelo y se mueve por gravedad, sigue determinados recorridos. Esos recorridos son imposibles de conocer por nosotros, pero sí sabemos que en el suelo existen poros interconectados entre sí, por medio de los cuales el agua drena, y el agua sigue un movimiento descendente hasta llegar, por ejemplo, a la freática, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en este ejemplito de la arena o en el ejemplo de la esponja, ¿sí? El agua que yo recojo, que es análoga a la porosidad eficaz, es agua que evidentemente siguió un movimiento vertical a través de los poros interconectados, ¿sí? Y drenó por acción gravitatoria. ¿Se entiende? Todo ese volumen que yo recojo es igual a la porosidad eficaz. O sea, no tengo forma de conocer la interconexión existente entre esos poros, pero sé que existen porque puedo recoger ese agua que drenó por gravedad. ¿Se entiende? Sí, profe. O sea, profe, que el dato este que figura como porcentaje, el 16%, ese Sí. sería el dato de la porosidad efectiva en este caso. Exacto. Sí, Así, sí. está bien. La porosidad total es del 28%. Del 28, claro. ¿Sí? Bien. Claro, la porosidad eficaz es menor, ¿sí? Es un 16%. Teniendo en cuenta estos valores del ejemplo, ¿sí? Que obviamente no guardan mucha relación entre sí, solamente son ilustrativos, ¿sí? Tengan en cuenta que para un metro cúbico de arena estamos poniendo 280 litros, ¿sí? Son valores irreales, pero que sirven para ejemplificar, ¿sí? Perfecto, profe. Eso es porque drenan, ¿no, profe? Porque si no drenara, ¿qué pasaría? ¿Serían igual las porosidades, la total y la efectiva?
No, acá igual estamos hablando de arena, pero obviamente que es una textura gruesa, entonces tiene poros mucho más grandes. Pero digamos, no importa acá, a modo de este ejemplo, ¿sí? Para comprender el concepto de porosidad eficaz, no importa si era arena o cualquier otro tipo de material. ¿Sí? Obviamente que a menor tamaño, menor textura, menor tamaño de grano, ¿sí? La porosidad va a ser menor. Okay. La porosidad total. ¿Sí? Bien. Y esto es un poquito lo mismo, ¿sí? Siguiendo con el ejemplo anterior, ¿sí? La porosidad total y la porosidad eficaz, ¿sí? Digamos, es lo mismo que yo acabo de explicar con el ejemplito anterior. Y sí, un concepto que aparece es la retención específica, que va a ser la diferencia entre ambas porosidades, ¿sí? Es decir, la porosidad total menos la porosidad eficaz, ¿sí? A esa diferencia entre ambas porosidades es lo que se conoce como retención específica. ¿Sí? Bien. Lo mismo, ¿sí? Dos aspectos de la porosidad eficaz. Por un lado tenemos el porcentaje del volumen que puede drenar, ¿sí? Y por otro lado el porcentaje de la sección que permite el flujo del agua, que es lo que yo les decía, estos poros interconectados del terreno. ¿Mm? La porosidad eficaz, ¿sí? Corresponde a un volumen extraíble, ¿sí? De agua que es análogo a la sección útil para el flujo, o sea, la sección dentro de esa conformación en la granulometría que permite que el agua pueda seguir esos caminos, ¿sí? Y pueda seguir un movimiento descendente. ¿Sí? Sí. Bien. Fíjense que acá tenemos un grafiquito que representa la porosidad, ¿sí? Tanto la total como la eficaz, con respecto a los tamaños de grano y al tipo de material, que va desde arcilla, o sea, desde los tamaños más finos, hacia los más grandes, ¿sí? Tenemos arena, grava. ¿Sí? Bien. En el caso de la porosidad intergranular, o sea, entre los granos, la porosidad total no se ve tan afectada por el tamaño de grano, fíjense, o sea, tiene una determinada pendiente, pero no es lo mismo que la representación de la porosidad eficaz. Ven que tiene un aumento significativo a medida que aumentamos el tamaño de grano. ¿Sí? La porosidad eficaz sí se ve más afectada y cuanto más fino es el grano, mayor es esta retención específica. ¿Sí? Acuérdense que tenemos dos tipos de porosidad, la total y la eficaz. Y yo les decía que la diferencia entre ambas es la retención específica. ¿Sí? Fíjense como la retención específica es mucho mayor en tamaños de granos más pequeños. ¿Sí? Sabemos que ambas porosidades, tanto la total como la eficaz, dependen de la forma y de la disposición de los granos, ¿sí? Y de la compactación, o sea, cuán compactadas o sedimentadas estén, que disminuirá la porosidad. ¿Sí? Acuérdense, la porosidad total hace referencia al volumen total de poros existentes en el terreno. ¿Sí? Ahora, dijimos que la porosidad eficaz hace referencia al volumen de poros interconectados. ¿Sí? En tamaños de grano mucho más finos, esa posibilidad, ¿sí? de interconexión entre los poros va a ser menor. A medida que va aumentando el tamaño de grano, ¿sí? esa posibilidad de interconexión va a ir en aumento. Obviamente que no es infinito, por eso después la curva empieza a caer de nuevo, ¿sí? Cuando el material se hace más grande y más sólido, ¿sí? Con cada vez menos poros, sino que, bueno, eventualmente tendrá fisuras en el terreno. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien.
Y así como se encuentran la porosidad total y la porosidad eficaz, ¿sí? También existe una porosidad primaria y secundaria, ¿sí? Que digamos, también es una distinción geológica para definir la porosidad del material. La porosidad primaria es aquella que es inherente al material, ¿sí? O sea, viene con el material, que se origina durante la génesis de la roca, ¿sí? También se puede denominar intergranular y va a depender de ciertos factores como la forma de los granos, o sea, cuanto más esféricos sean los granos, mayor va a ser esa porosidad primaria. El empaquetamiento, o sea, la distribución en el suelo, ¿sí? de esos granos, la cementación y la compactación. No lo vamos a ver en detalle, sí se los dejo para que sepan a qué hace referencia la porosidad primaria. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos una esquemita que ilustra los tipos de empaquetamiento posibles. ¿Sí? Fíjense que este es el empaque cúbico, empaquetamiento hexagonal, bueno, su forma lo dice, y el empaquetamiento romboédrico, por ejemplo, y fíjense que son quizás las mismas partículas, los mismos tamaños de grano, pero dependiendo de cómo estén ubicados en el terreno, ¿sí? Dan lugar a distintos tamaños o formas de los poros. ¿Sí? Por supuesto que no hay, esto es a modo ilustrativo, ¿no? No hay en la naturaleza algo tan perfecto, con una distribución tan perfecta, pero bueno, es una manera, como siempre les digo, las clasificaciones las hacemos para poder entender comportamientos y hacer descripciones y comparaciones, pero nada es tan, digamos, tan perfecto en la naturaleza, ¿sí? El grado de selección se relaciona con las condiciones del transporte y la sedimentación. Estos son conceptos más geológicos, ¿sí? Que yo se los presento, pero no necesariamente tengan que saberlos porque exceden un poco a lo que es nuestra materia, ¿sí? Entonces, el grado de selección hace referencia a cuán homogéneos o heterogéneos sea esa granulometría. ¿Sí? Cuanto más homogénea, mayor porosidad. ¿Sí? Fíjense que un material bien seleccionado tiene, digamos, no tamaños de partícula iguales, pero bueno, más parecidos entre sí, entonces tiene, o sea, da posibilidad de una mayor porosidad. ¿Sí? Cuanto más diferentes en cuanto a tamaño sean las partículas, ¿sí? Menor es la posibilidad de, o menor la porosidad existente. ¿Sí? Bien, y así como teníamos porosidad primaria, se encuentra la porosidad secundaria, ¿sí? Que se produce con posterioridad, o sea, después de la formación de la roca. ¿Sí? Si la porosidad primaria hace referencia a la génesis de la roca, ¿sí? A esos poros que se producen, digamos, en la génesis, en la formación de la roca, la porosidad secundaria viene después, ¿sí? Se produce con posterioridad a la formación de la roca. ¿Sí? Y es cuando, bueno, a lo largo del tiempo, las rocas empiezan a sufrir erosión, ¿sí? Distintos tipos de erosión, fracturación, disolución, etcétera, ¿sí? Y bueno, obviamente van a ir adquiriendo ciertas formas, ciertos tipos en base al proceso de erosión que hayan sufrido. ¿Sí? Bien. Yo diría de dejar acá, ¿sí? Porque nos quedan ciertos parámetros y las otras clasificaciones de acuíferos, ¿sí? Pero me interesa que avancen con la lectura y les voy a también enviar el nuevo práctico, ¿sí? Si no terminaron el práctico de aforos, termínenlo, porque ya vamos a encarar un nuevo práctico y porque además aforos nos quedó como algo previo al primer parcial, pero ya debería estar terminado para ahora. Van a ver que en el nuevo práctico todavía no van a poder resolver todos los ejercicios porque hay cosas que no vimos aún, pero me gustaría que vayan avanzando con eso. Tengan en cuenta que la clase que viene es fecha de recuperatorio.
¿sí? Por lo cual no vamos a tener clase teórica, ¿sí? Pero sí avancen con la lectura de toda la entrega teórica, la última entrega teórica que les envié, ¿sí? Es decir, con todo lo referente a agua subterránea, ¿sí? Vuelvan a ver lo de distribución de agua en el suelo, los tipos de acuífero, y ya vimos una clasificación que es en base a el almacenamiento y la transmisión del agua. Vean esta que no vamos a ver ahora, pero que vamos a ver la próxima clase, la siguiente, que es el tipo de acuífero en base a la estructura, ¿sí? Que seguramente habrán escuchado hablar de acuífero libre y acuífero confinado, ¿sí? Pero bueno, prefiero que cortemos acá y que lo dejemos para la clase siguiente, ¿sí? Porque no quiero abrumarlos, ¿sí? Sí, profe, no hay problema. Okay. Muy bien, profesora. Bueno, muchas gracias. Ahora que cortamos la videollamada, como siempre, les envío este PowerPoint, por más que no lo vimos en su totalidad, pero es el que vamos a continuar usando, ¿sí? Sí. Avancen Listo. con la lectura y en estos días, o sea, en este tiempo, en estos días que siguen, si les surgen dudas, escríbanme. Muy bien. ¿Sí? Bien. Profe, las notas las va a decir más o menos antes del recuperatorio, ¿no? Sí, de todas maneras, a quienes ya tienen aprobado, Sí. o sea, les salió aprobada la nota en el formulario, por supuesto que ya están aprobados, ¿sí? Claro. Sí. O sea, a mí lo que me queda por corregir es lo que el formulario no puede corregir por sí solo, pero digamos, en tal caso no se les modificará esa nota si es que tienen ese ejercicio mal, en el caso de que lo hubiera, ¿sí? Pero si tienen ese ejercicio bien, esa nota, o sea, se les sube, ¿sí? Porque les falta calificar ese ejercicio. Pero digamos, en ningún caso resta. A eso quiero referirme. Ok. Bien. Bueno, profe. Si no tienen ninguna duda, cortamos acá, ¿sí? No. Chao, hasta luego, profe.